Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora de que nos estén escuchando. Acá un nuevo capítulo ya, este es el quinto Quinto capítulo capítulo. de Convencido a Convertido. Así que esperamos que este capítulo, igual que los otros, hayan sido de mucha bendición. Eh, yo creo que ya pasamos el espectro político, ya nuestra faceta política acá, así que volvemos a lo que es lo de nosotros. Así que estamos bien contentos por volver a retomar de lo que nos gusta, que es hablar del Evangelio y cómo esto ha transformado nuestras vidas y esperemos que también sea la transformación de la vida de ustedes. Sí, de hecho, tomando eso también es parte de lo que queremos hablar en este capítulo, que quizás pudo haber sido un capítulo número uno, número dos, pero fue la voluntad de Dios que sea el capítulo número 5, donde vamos a explicar un poco, ¿cierto?, de dónde nace el nombre de este podcast, ¿cierto? De convencidos a convertidos, que muchas veces es algo que vemos comúnmente en la iglesia y también en la gente que está como recién comenzando en el Evangelio, que parten en un punto, ¿cierto?, donde son convencidos, ¿cierto?, de que hay un Dios, tienen fe de que existe, pero aún no tienen una relación con Dios o no lo conocen como tal. Entonces yo creo que igual en ese aspecto hay muchos, de hecho hay muchas cosas, de hecho lo veníamos hablando ya. De repente hay gente que puede pasar toda su vida en la iglesia, pero nunca experimentar lo que es realmente el evangelio, sino que van marcando el paso. Y se ve, por ejemplo, estos son como los llamados religiosos que aparecen, por ejemplo, los días domingos, que tienen de costumbre ir a la iglesia y no pueden faltar en la iglesia, y que es un día sagrado para ellos, por así decirlo, y está bien. Pero llega a la iglesia, se sienta, escucha la palabra y se va. Y después llega a la casa y vuelve a hacer las cosas que hacía antes. No hay un cambio, una transformación y hay muchas veces que la palabra no le queda grabada en su corazón. Sí, de hecho siento que ese es uno de los mejores ejemplos. También muchas veces no vemos el cambio en esas personas, pueden llevar 10, 20 años y siguen, ¿cierto?, en el mismo nivel. Y acá en el Evangelio somos llamados a desarrollarnos, a alcanzar una madurez espiritual, que eso se alcanza cuando pasamos de convencidos, ¿cierto?, de tener fe de que hay un Dios, a convertidos, cuando ya tenemos una relación con Dios, ¿cierto?, cuando maduramos en distintos temas y nuestra vida es cambiada. Entonces eso es importante también, quizás partir explicando qué es una persona que es convertida. O una persona que es convertida, yo creo que primero partamos con lo que es convencido. O sea, es alguien que se convence principalmente en que sí existe un Dios. Sí, lo reconoce a lo mejor como que es el dueño de todo. Es por así decirlo, el Big Box de nuestra vida. Pero lo tiene ahí nomás, po, lo conoce. Lo conoce, no, a lo mejor tiene un intelecto súper grande, ha estudiado sobre la persona de Dios, ha estudiado sobre el Espíritu Santo, conoce todas las facetas del Señor y a lo mejor tú escuchas hablarlo a esa persona, a la persona convencida, y te dice, oye, esta persona tiene mucho de Dios, pero tiene mucho conocimiento sobre Dios, pero no tiene una vida y en su vida diaria no lo demuestra, no demuestra ese cambio. Y ahí es donde hacemos la contraparte con lo que es una persona convertida, que finalmente a lo mejor puede una persona convertida no necesariamente pueda tener mucho intelecto sobre lo que es Dios. No lo pueda conocer al revés y al derecho, la Biblia, tapa a tapa. Pero sí hay una transformación en su vida, que es un cambio notorio, que no solamente la persona que está cerca tuyo lo ve, sino que, por así decirlo, tú vienes caminando desde lejos y yo no te conozco, y en ti hay algo diferente. En ti hay alguna esencia distinta, y es que la transformación que tú tuviste, independiente de que yo no te hubiese conocido, yo veo que hay algo en ti diferente. No sé si a ti te ha pasado que en algún momento de tu vida, yo creo que sí, hay gente que te dice, sé que yo veo algo diferente en ti, pero no sé qué es. Mm. No eres igual a las demás personas. Porque claro, o sea, se demuestra. No es una cosa que pasa desapercibida. A lo mejor sí a los ojos humanos, por así decirlo, es difícil entenderlo o conocerlo. Pero ya cuando vas conociendo, oye, sabes que la persona tiene algo distinto.
tiene una esencia distinta. Algo que no ha tenido a lo mejor las personas con las que me rodeo o mucha misma gente de la iglesia. Pero en esa persona hay algo distinto. Y es que esa persona antes a lo mejor escuchaba del Señor, pero hoy día ya no escucha lo que ya no escucha del Señor, sino que vive lo que te pide el Señor. Entonces parte, ¿cierto?, de pasar de ser una persona convencida a convertida, es tener una relación con Dios, y parte de conocerlo no es solamente quedarnos con algo teórico, sino que es una experiencia. Conocer a Dios es una experiencia. Y ahora, ese destello o lo que nos hace distinto es el Espíritu Santo. Y justamente lo primero que hace es convencernos de nuestro pecado, nuestra situación. Y también nos ayuda, ¿cierto?, a poder comunicarnos con Dios y conectarnos con Él. Claro, de hecho es como la otra vez hablaba con un tío y me decía, cuando tú notas cuando tienes al Espíritu Santo, cuando estás cometiendo algún error, algo que no corresponde, y ahí el Espíritu Santo te está hablando, oye, ¿sabes que eso no está mal? Es como la gente generalmente te puede decir, no, es tu conciencia la que te está jugando la mente. Pero cuando yo me doy cuenta que no tengo al Espíritu Santo, cuando yo estoy cometiendo el pecado, cuando estoy cometiendo el error y no tengo ni un grado de arrepentimiento, porque es sabido que a lo mejor nosotros vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando. La idea es no pecar más. Es una vez que conocemos al Señor que el pecado se vaya de nuestra vida. Pero es muy difícil sacarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes el Espíritu Santo te está moldeando, oye hijo, acá por acá no, y te va haciendo conciencia de que tú estás pecando, te está cometiendo a lo mejor este error. Cuando ya no tienes el remordimiento del por qué estás pecando, es porque el Espíritu Santo ya se fue de ti. Entonces, o tú te fuiste del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios siempre está ahí. O sea, tú te alejaste, dejaste de lado la relación que tenías con el Señor, y esto te llevaron a tomar malas decisiones en tu vida, y generalmente en ese aspecto nosotros nos metemos en un hoyo. Pero cuando estamos con el Espíritu Santo, tú dices, nos convence de pecado y nos transforma la vida. Independientemente de que a lo mejor digamos, pero mira, este aceptó al Señor, pero sigue pecando. Pero las luchas que él debe tener son más grandes de las que yo tengo. Esa persona a lo mejor está luchando día a día por cosas, porque lo veíamos en una reunión que cuando tú te quebras, cuando te tienen que de repente sacar partes y te van a doler. O sea, nosotros somos personas que nos cuesta a lo mejor desprendernos de las cosas que nos gustan. Nos cuesta desprendernos de eso que estamos tan inviciados. Entonces cuando el Señor te dice, hijo, mira, esto es lo que te hace mal, esto lo voy a sacar, nosotros tenemos una lucha constante, vamos a decir, pero ¿por qué? Si esto es tan a lo mejor satisfactorio para mí. Pero el Señor dice, pero esto te está alejando de mi presencia. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a ir transformando, y muchas veces nosotros queremos a lo mejor vamos con toda la intención de decirle al Isaac, hay que cambiar tu vida. Pero si no tiene al Espíritu Santo el Isaac, por mucho yo que le predique 20, 30, 40 años, el Isaac no lo va a hacer porque él no conoce al Señor. Él lo conoce, por si acaso no quiero decir que no lo conoce. Pero es un ejemplo. O a mí mismo, o sea, si a mí me predican y yo paso mis 40, 50, 60 años acá dentro de la iglesia, escuchando la palabra del Señor, pero nunca he dejado que el Señor entre en mi vida, que el Espíritu Santo cale en mi corazón, difícilmente voy a tener esos cambios de actitud, esa transformación de vida. Y eso es lo que a nosotros generalmente nos cuesta mucho, y no porque llevemos muchos años en el Evangelio nos va a costar menos que otro. Puede que otro lleve 2 semanas y tenga la transformación del Espíritu Santo de una, y uno diga, pero ¿por qué? Y yo no. Porque de repente nosotros mismos no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. El Señor es una persona prudente y que te va a golpear, te va a decir, hijo, esto no te sirve, y te va a ir hablando, conversando. Y
Habla tú un rato. Estaba esperando que Josué se callara y el momento ha llegado. No, pero retomando un poco lo que hizo Josué, es justamente eso. Uno puede hablarle a las personas de distintas formas, quizás del mismo medio, de decirte a ti, conoce al Señor, acércate a Él, pero la decisión está en ti. El mensaje va a llegar ya sea por un podcast, por un tratado que te dé alguien en la calle, por un mensaje que hayas visto, o alguna tía que todo el tiempo te dice, hijo, estoy orando por ti, pero al final eres tú quien toma la decisión. Dios golpea la puerta, pero eres tú quien tiene la llave para que el Señor pase y entre tu corazón. Y como dijo también Josué, no es una persona la que te va a decir o que te va a convencer de que estás haciendo algo mal. Es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado. Y también es el Espíritu Santo el que nos transforma y cambia nuestra vida. Pero para que eso pase, debemos, ¿cierto?, someternos a que Él nos moldee, a que Él trabaje con nosotros. Es súper fácil de repente, o lo vemos fácil cuando escuchamos, no sé, que alguien dice, no sé, yo estaba en el alcoholismo y Dios cambió mi vida. Y lo vemos como algo súper fácil, pero esa persona pasó por lucha, pasó por un momento de angustia, pasó por la abstinencia, y fue difícil para él cambiarlo. Pero él confió en que el Espíritu Santo, ¿cierto?, lo estaba guiando y que el Dios tenía algo mejor para él y para su vida. Entonces parte de que el Señor te abaje, parte de que el Señor nos cambie y que seamos convencidos a una persona convertida, es disponernos en las manos del alfarero. El siguiente punto, que es importante también, es que el Espíritu Santo nos ayuda a tener esta relación con Dios. Como hablamos antes, parte importante de ser un convencido es relacionarnos con Dios, tener una relación con Él, una experiencia con Él. No es algo solamente de un momento, algo de un día domingo o de un evento solamente, sino que tiene que ser algo continuo, que se viva día a día. Para eso es que también debemos de orar constantemente y alimentar el Espíritu que mora en nosotros. Porque si no, constantemente vamos a ser vencidos por la carne. Vamos a ser vencidos por todas las cargas, como lo hablamos en el capítulo anterior, que muchas veces nos quitan energía, nos quitan las ganas. Muchas veces miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero es porque muchas veces no buscamos al Señor y esperamos que sea como algo esporádico, que nos salve en un momento y luego seguir haciendo lo que estamos haciendo mal. Pero el Señor no quiere eso. Si el Señor te salva a ti, te saca de eso, es para que no sigamos haciendo los mismos errores. Que finalmente es lo que es como lo hablábamos en el capítulo del Padre también, o sea, te va guiando. O sea, si tú estás tomado del Padre, si tú estás tomado del Espíritu Santo, este camino se va a hacer a lo mejor mucho más. Por mucho que los niños generalmente son inquietos, no, que papá, yo quiero ir para allá, hijo, ven para acá. Y yo me acuerdo que cuando era chico mi papá me decía, no, yo quería ir para Bolivar, no, hijo, no nos vamos para allá, nos vamos por este camino. No, pero papá, por ahí. Y somos porfiados. Somos a lo mejor llevamos nuestras ideas. Y por mucho que el Señor nos va diciendo y que nosotros le reconocemos que el Señor es el dueño de nuestra vida, de repente prima nuestra voluntad antes de la voluntad del Señor. Entonces, cuando dices tú, que, o sea, como hablabas tú de que la relación es súper personal, independiente de que otra persona te pueda decir miles de cosas, te pueda predicar el Evangelio, pueden haber muchas oraciones. Yo sé que la oración puede mucho, la oración de justo puede mucho, pero si tampoco está en nuestro corazón el cambiar, difícilmente esa oración, el Señor va a actuar, el Señor pero va a ser es prudente el Señor. No es como que, Señor, te he orado tanto para que hagas un cambio en esta persona y no veo ningún cambio. Pero es porque la otra persona no quiere cambiar simplemente y no tiene esa intención. O cambia por un momento, o cambia por un rato, o cuando está en una dificultad, se acuerda de que existe un Señor. No es así la relación con el que tenemos que tener con el Señor. Tiene que ser una alimentación diaria, relación diaria. Siempre mi mamá me decía, uno se baña todos los días, ¿cierto? Sí, porque se tiene que mantener puro. Y la forma de mantener limpia nuestra alma, nuestro espíritu, es con la oración, reconociéndole al Señor que somos faltos, más allá de una alabanza, porque podemos alabar, y es súper fácil poner una alabanza y estar alabando, pero que es difícil postrarse a la oración, porque
ahí es una lucha con tu propio cuerpo, y me pasa, y lo tengo que reconocer, que de repente me ponen a mí a cargo de la oración en el grupo WhatsApp y se me olvida, este viernes se me olvidó. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba cansado. Se, Literalmente me arranqué de mi responsabilidad como cristiano que tenía que orar porque mi cuerpo fue mucho más grande que mi espíritu de oración. Y eso nos pasa constantemente. Y si nosotros no llevamos una vida constante de oración, de instruirnos en la palabra, difícilmente vamos a poder apartarnos de estas cosas que nos apartan del Señor. Entonces, para volver, y se me fue la idea de lo que estaba hablando, pero el Señor nos dice, anda por este camino, y nosotros generalmente queremos hacer nuestra propia voluntad. Cuando nosotros nos rendimos y el Señor, haz tu voluntad en mí, ahí es donde vamos cambiando nuestra forma de actuar y tenemos lo que viene, que es la transformación, o sea, que lo que vimos que era la transformación del espíritu. Porque ya tenemos la relación personal y eso después va a contar un testimonio a quienes nos conocieron. Veíamos de este pastor que nos decía cómo él era y que cuando ya dejó de oír del Señor y empezó a vivir lo que decía venía del Señor, a ella hubo una transformación en su vida, en su matrimonio, y le cambió totalmente todo. Fue un cambio. Si él decía, yo si me entrego en la voluntad del Señor, era como por lógica que él decía, esto me va a ayudar a ser un buen padre, un buen esposo, y me va a ayudar en todos los ámbitos de mi vida. Y no solamente yo lo voy a ver, no solamente la persona que está al lado lo va a ver, sino que va a ser algo que todos lo van a ver y va a ser un testimonio que van a decir, oye, desde que conoció al Señor hay algo distinto, hay algo que lo cambió, hay algo que ya no es la persona agresiva, no es la persona que era a lo mejor buena para el copete, buena para el deseo. Esta persona es distinta, cambió su forma de ser, pero no por él. No somos nosotros los que cambiamos por nuestras propias fuerzas. Es el Señor que nos hace un cambio y nos limpia, nos saca todas las cosas y estamos bien. Porque estamos delante del Señor y estamos haciendo la voluntad del Señor. Y eso viene cuando uno ya es un convencido. O sea, cuando el Espíritu Santo mora en uno, va desarrollando frutos. Vemos cierto reflejado más adelante cuando ya hemos madurado espiritualmente, amor, paz, mansedumbre, gozo, templanza. Y esas son cosas que se van a evidenciar. Pero es necesario que haya esta transformación. Que muchas veces no es del día, así de la noche para la mañana, sino que muchas veces toma tiempo, porque puede ser que, no sé, una semana estés súper bien, te sientas con gozo, y puede que una semana pasen cosas que afecten tu vida diaria y que saquen el foco en el Señor. O sea, no es un crecimiento lineal, es como una escalera. Muchas veces vamos subiendo, muchas veces nos cansamos, paramos un momento, pero lo importante, ¿cierto?, es que miremos al Señor y avancemos, porque ya que ser convencido no es solamente llegar, no sé, a la cúspide de una montaña, no. La idea, ¿cierto?, es seguir avanzando y que nada nos haga resbalar ni caernos, porque son muchas las tentaciones que nos va a tocar vivir, más ahora que somos jóvenes. Hay muchas cosas que nos van a querer apartar del Señor, muchas corrientes filosóficas que muchas veces confunden a los jóvenes cuando no están con su fe firme en el Señor. Dice el Salmo 11, si no me equivoco, que hará el justo si no están los firmamentos. O sea, ¿qué va a hacer una persona que no tiene, cierto, una base sólida, que no solamente es una base teórica de conocer a Dios, sino, cierto, de una relación con el Señor? ¿Qué va a hacer cuando ese firmamento ya no esté? ¿A qué nos vamos a aferrar si no está el Señor? ¿A qué nos vamos a aferrar si no estamos llenos del Espíritu Santo? Vamos a ser indefensos ante cualquier viento que azote nuestra vida. Entonces es importante que, juntando un poco lo que hemos hablado, ¿cierto?, que conozcamos al Señor de una manera experimental. ¿Ya? Es importante, ¿cierto?, leer la Biblia, es importante. Pero también es importante que la leamos, ¿cierto?, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser, para que la palabra, ¿cierto?, tome relevancia en nuestra vida y que podamos, ¿cierto?, aplicarla también. También es importante de que
tengamos la voluntad de entregarnos completamente al Señor, para que Él pueda transformarnos y moldearnos, ¿ya? No es a mi forma, no es como yo quiero, es como el Señor quiere. Es importante que volvamos al diseño que Dios tenía para nuestra vida. Y también, por último, que demos testimonio. No sirve de nada que, no sé, subamos 1000 fotos a Instagram con versículos o compartiendo cosas cristianas, si no hay una transformación que sea evidente para las demás personas. Es importante que Josué me mire y diga, oh, yo veo algo diferente en él, o que, no sé, salgamos de acá y podamos hacer, cierto, un bien para los demás, porque eso es parte de reflejar al Señor en nuestra vida. Amén. Y bueno, de la mano con esto, con todo lo que hemos hablado, me recordaba el versículo en Gálatas 5, que dice así: ya por título vivir por el poder del Espíritu. Esto es la nueva traducción viviente, porque no me digan herejes que ando cambiando las versiones. Le dice, pero por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente. Son las luchas que tenemos cuando el Espíritu nos va sacando, nos va cambiando. Luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y ahí es donde con el Espíritu empieza a cambiar, y ya no estoy haciendo mi voluntad, sino que la voluntad del Señor. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Eso le está diciendo a los Gálatas, Pablo. Y acá en el versículo 24 hasta el 26 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Porque muchas veces vemos que a lo mejor hay un hermano que tiene mucho más de Dios, o nosotros mismos de repente podemos tener mucho más de Dios que otras personas, y decimos, no, esta persona, mira, está en pecado, y le reforzamos el pecado a la otra persona. Y siendo que nosotros, es como ese dicho, a la vaca se le olvida que fue ternero. Nosotros, esto es un aprendizaje. Y nosotros, si nosotros no tenemos una vana gloria en nuestra vida, nos volvemos vanidosos con lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, vamos a ser piedra de tropiezo para la otra persona. Y si yo veo que Isaac a lo mejor tiene mucho más de Dios que yo, y yo le tengo envidia, yo mismo me estoy siendo piedra de tropiezo, sin que el Isaac venga a reforzarme o a refrescarme que él tiene mucho más de Dios, que Dios tuvo mucho más compasión con él, porque de repente pensamos eso. El Señor tiene compasión con todos, Él nos mira a todos de la misma forma, y al pequeño a Él lo exalta. Y cuando nosotros vemos todas estas cosas, de repente nos vamos del foco de lo que estamos viviendo, y nosotros tenemos que ser guiados y vivir, nos decía la palabra, por el Espíritu, dejándonos llevar por Él y sacar nuestras propias intenciones de lado, dejarlas de lado, para que podamos glorificarlo finalmente al Señor. Sí, y algo súper complejo, como decíamos antes, no es de la noche a la mañana, sino que algo que toma tiempo. No es fácil ser un convencido a un convertido. También un poco lo que estaba hablando me recordaba un poco lo que vimos hace poco, recordando, ¿cierto?, lo que fue la Reforma, que justamente lo que trajo consigo son distintas cosas, pero principalmente nos recuerda de que toda la gloria es para el Señor, y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya terminando este capítulo, me gustaría dejar como reflexión de que podamos pensar qué son aquellas cosas que nos impiden acercarnos más al Señor, aquellas cosas que muchas veces
nos dejan solamente en un lugar de una persona, ¿cierto?, que es convencida. ¿Qué nos impide avanzar, dar el siguiente paso? ¿Qué cosas están estorbando para que el Espíritu Santo pase por aquella puerta y cene con nosotros, para que pueda transformar nuestra vida? Es momento de que pensemos en aquellas cosas de que el alfarero debe moldear en nuestra vida, nuestro carácter. Hay muchas cosas que quizás estamos fallando en eso, que nos impiden alcanzar una madurez espiritual mucho mayor y seguir avanzando y creciendo en el reino del Señor. Yo creo que es necesario ver nuestra vida, hacer nuestro propio análisis. Y deja pensando, loco, de verdad como que esto de repente hablamos las cosas y es como, pucha, el Señor me está hablando, me está usando a mí para hablarme a mí. Es como, examínate, loco, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? Yo creo que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que el Señor nos vaya moldeando a lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que, nada, yo agradecido por este episodio. La verdad, bastante reconfortante para nuestra alma y esperamos poder ponerlo por práctica, pues, y no necesariamente, o sea, no es que tengamos que hablar de esto y nos quedamos acá, no, pues no, tiene que también ser vida en nosotros, principalmente para nosotros. Así que eso. Así que bueno, si les preguntan ahora qué significa el podcast que están escuchando, ya saben qué significa. Así que todos invitados también, próximo miércoles a la misma hora, mismo canal, para que nos acompañen. Así que muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga.